Buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Toma asiento, por favor. Mucho calor, ¿no? Yo no sé si les pasa, pero te saca la energía. No tenés ganas de hacer nada. ¿Te pasa eso? ¿O solo a mí me pasa? Algunos hacen así como diciendo, a vos solo te pasa. Yo no puedo ni andar. Pero damos gracias al Señor que nos permitió llegar, ¿sí? Que nos dio la vida. O sea, el hecho de despertar, el hecho de abrir los ojos es motivo para darle gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a tomarse un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Qué bueno, qué bueno. Es la palabra de Dios alimento para el alma, es medicina. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestra lumbrera. Son tiempos difíciles en todo sentido. Vivimos en un tiempo de oposición espiritual muy fuerte. Todo el tiempo tenemos una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dice las Escrituras, se levantan argumentos contra la verdad. Y hay una lucha, aún en nuestro propio interior. Hay unos dibujitos que muestran un diablito y un angelito, ¿no? Que te están hablando. En realidad es uno mismo que está o aceptando o rechazando lo que Dios dice. Lo que pasa es que lo que Dios dice muchas veces no es muy agradable. No es muy agradable a la carne. Ese es el problema. Y hoy vamos a escuchar una predicación fea. ¿Tienen ganas de escuchar una predicación fea? Se llama así, el título le pusimos así. ¡Qué predicación fea! No sé si alguno vio el dibujito. La publicación estaba el tipo como cerrando los ojos y se pegó un ojo y mientras dormía así. Tenía dos ojos así abiertos, como los tres chiflados, ¿vieron? Y a algunos de ustedes le puede llegar a pasar de decir, ¡qué predicación fea! ¿No? No sé. Bueno, yo quiero que leamos la palabra de Dios. La predicación se llama así, qué predicación fea. Ruth, capítulo 4, versículo 12 al 15. Vamos a estar leyendo ese hermoso libro de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 12 al 15. Y estaremos hoy viendo una predicación fea. A ver cómo dice. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que desea esa joven que dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Bien, esta versión, nueva traducción viviente, dice, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de los nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces la mujer del pueblo le dijeron a Noemí, las mujeres del pueblo, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Qué bárbaro, ¿eh? Una nuera que trate a su suegra mejor que 7 hijos, ¿no? ¿Cuántos tratan así a su suegra? Uno dice, yo la trato como el hijo séptimo, como el lobizón la trato.
Ustedes conocen lo que leen las escrituras conocen la historia de Ruth, saben, esta joven mujer viuda, también Noemí viuda, no había cómo tener descendencia, y el Señor pone en el camino un hombre llamado Boaz, que es de la familia, y haya gracia, Dios hace que ella haya gracia delante de este hombre Boaz, y le dio descendencia, le dio la posibilidad de mantener la descendencia. Dios, el Señor, convirtió la tragedia, porque aquella que estaba viviendo una situación bastante triste y dramática era Noemí. Noemí era una mujer que vivía en la tragedia, pero Dios convirtió la tragedia de Noemí en gran bendición, aún mayores que 7 hijos. A lo largo de esos tiempos difíciles, Noemí dejó de confiar en Dios en un momento, y Dios a su tiempo la bendijo. Noemí nunca dejó de confiar en Dios. La bendijo en gran manera. Aún en nuestro dolor y en la calamidad que estemos pasando, Dios puede usar esa situación para darnos bendiciones. Aún en la situación más terrible que te toque vivir, que puede ser de diferente índole. Puede que estés pasando una situación, puede que estés viviendo un momento de confusión, un momento de soledad, un momento de tristeza, un momento de amargura inclusive. Puede que Dios esté usando esa situación para transformarla en una bendición. Quizás sea como Noemí, y Noemí es una mujer que no le dio la espalda a Dios aún en medio de su adversidad. Ella confió en Dios. Vamos a seguir leyendo versículos 16 y 17. Ahí de Ruth. Vamos a ver qué leímos. Ruth. Ahora vamos a leer 16 y 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su valla. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Bien, Noemí, una mujer anciana, que Dios estaba haciendo algo en su vida. Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Qué tremendo, ¿no? Como que lo toma ahí como su hijo, aunque era su nieto. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Porque, básicamente era la descendencia. Lo que importante acá era que era la descendencia, que había descendencia. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser ni más ni menos que el padre de Isaí, el abuelo de David, el rey. Qué tremendo, ¿no? De una adversidad, de una situación sin esperanza. Si a Ruth hubiese dicho, sí, como la otra nuera de Noemí, ¿alguien me recuerda el nombre? Las maestras, ¿cómo? Orfa. Ella se fue, ¿se acuerdan? Ella se volvió a adorar a sus dioses, volvió a su tierra. ¿Y Ruth qué dijo? Cuando Noemí le dijo: vete, anda a hacer tu vida, fíjate, andate lejos de mí, yo ya no soy más Noemí, soy Mara, le dijo, soy amarga. Todo es tristeza para mí. No te quedes al lado mío porque vas a sufrir. Sufrimiento tras sufrimiento está pasando mi vida. ¿Y qué dijo Noemí? ¿Qué dijo Ruth a Noemí? Su suegra. No te dejaré. Vive Jehová que no te dejaré. Si Ruth hubiese dicho: sí, la verdad que sí, tenés razón, porque la verdad que con vos me voy a morir de aburrimiento, ¿no? Mejor me voy, allá está lleno de jóvenes, ¿no? Hermosos jóvenes, me voy a buscar una nueva vida. Pero si ella hubiese hecho eso, hubiese pensado en su propio ombligo, si hubiese pensado en su propia, necesidades, no hubiese sido ni más ni menos que la bisabuela del rey David. Qué bárbaro, ¿no? Por una decisión así pudo haber perdido todo lo que Dios tenía para ella. ¿Saben que muchas veces perdemos un montón de bendiciones por malas decisiones en la vida? Muchas veces decimos: no, prefiero... ¿no? Dios dice algo y uno dice: no, prefiero mejor tal cosa, ¿no?
Prefiero mejor hacer mi vida, prefiero mejor terminar tal cosa. Y Dios te dice, no, seguime a mí. Para algunos, el libro de Ruth, que es el que estamos leyendo hasta ahora, no es más que una historia hermosa, bonita, sobre una muchacha que tuvo suerte. Pero en la realidad, toda la serie de hechos narrados en el libro de Ruth son parte de los preparativos de Dios para el nacimiento del rey David, y del rey David iba a nacer ni más ni menos que el rey Jesús. No sé si ustedes se toman en cuenta que esta mujer, Ruth, ni siquiera era judía, era moabita, era de un pueblo enemigo de Israel. Y esa mujer tomó una decisión correcta, esa mujer tomó una decisión adecuada, esa mujer le dijo sí a Dios, no hizo lo que ella quiso, no fue a buscar su conveniencia, porque si no hubiese perdido ser la madre de David y en cierta manera la ascendencia de Jesús. Qué tremendo, ¿no? De la misma manera que Ruth no se percató de este gran propósito de su vida, porque si ella hubiese sabido que hubiese venido un ángel, y si tú le dices sí a Noemí, vas a ser la bisabuela, tatarabuela del Mesías. Entonces sí, hubiese dicho, ¿no? Pero no, Dios no le mostró nada a Ruth. Muchas veces hoy se predica un evangelio de muchas promesas, ¿no? ¿No? La vez pasada me decía mi hijo, acá me están ofertando la Biblia de las promesas. Claro, son puras promesas, porque resaltan las promesas. Le digo, no, hay que leer toda la Biblia, no solo las promesas, ¿no? Entonces, sí, ya lo sé, me decía, ya sabe. Pero en este contexto donde todo es promesas, claro, uno sigue al Señor porque hay promesas. Pactan porque reciben, ¿no? En esas iglesias pactan dinero porque reciben más dinero, ¿no? O apuestan, ponen dinero por una sanidad, etcétera. Pero nada que ver. Esta mujer no recibió ninguna promesa. Solamente amó a Noemí y amó al Dios que Noemí amaba. ¿Me siguen? Amados, debemos hacer nuestras decisiones teniendo en mente los valores eternos en Dios. Tomar atajos morales y vivir para placeres inmediatos no es una forma de avanzar en la voluntad de Dios. Y gracias a la fidelidad, a la lealtad de Ruth con Noemí, porque había allí un lazo familiar, era su suegra, aunque su marido falleció, el hijo de ella falleció también, entonces igual ella quedó atada en el corazón, quedaron ligados los corazones. Qué bueno cuando en el pueblo de Dios, como decía Derlis, ¿no? Aquí, primero, como leía también el pastor, primero la familia de la fe. Vos tenés que tener lazos fuertes con tu hermano, lazos de lealtad, lazos de fidelidad. No debe haber traición entre nosotros, no debe haber murmuración, no debe haber crítica destructiva. Crítica constructiva sí se acepta. Pero no debe haber entre nosotros esa separación como no lo hubo entre Ruth y Noemí. ¿Y esa es la predicación fea? ¿Está buena la predicación o no? Bueno, vamos a ver. La obediencia de Ruth, el legado que dejó ella no pudo ver el resultado final, pero ella fue fiel a Dios. Y aún Hebreos dice que aquellos antiguos hicieron las cosas o caminaron en fe sin haber alcanzado a ver la promesa, es decir, a Cristo, ¿no? Sin haber alcanzado ver cumplido en la persona de Cristo el plan perfecto de Dios. Bien, quería contarle un poquito como introducción que de algo feo, como una vida fea, como la de Noemí, una vida triste como la de Ruth al lado de Noemí, ¿qué puede salir de ahí? De ahí ni más ni menos salió el Salvador. Tremendo, ¿no? O sea que hay vidas feas y hay predicaciones feas. Para cualquiera, la vida de Noemí es una vida fea. La vida de Ruth, una vida fea, aburrida. Pensá, hija, mujer, muchacha, pensá en tu futuro, ¿qué haces con esa vieja? Podríamos trasladarlo, ¿no? ¿Qué haces metido en la iglesia? ¿Qué haces metido con Dios, con la Biblia y todo eso?
Disfruta tu vida. No dice la Biblia, joven, disfruta tu juventud. Por ahí te usan la Biblia, porque el diablo también usa la Biblia, ¿no? Amados, siempre existe algo bueno y hermoso a través de lo feo. Si no, fíjense, Dios me usa a mí que soy bien feo. Y en realidad es todo por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. De lo feo, pero de lo feo en Dios. Entiéndanme, ¿no? Porque dicen, mi vida es un desastre, es fea, entonces Dios va a hacer algo lindo. No. Lo feo para el mundo. Pero para Dios, lo que estaba pasando Job en esa situación terrible era feo. Pero para Dios era un trato perfecto. Lo que estaba pasando el mismo Señor Jesús colgado en la cruz del Calvario, era horrible lo que se veía. Pero para Dios era perfecto. ¿Me están escuchando? Y todo por gracia de Dios. Es decir, de la fealdad de nuestra vida, la gracia de Dios produce algo hermoso. ¿Será que alguna vez alguien en este lugar, Casa de Oración Banfield, vamos a decir o alguien que esté escuchando esta cinta, que antiguo, ¿no? Esta cinta, este audio, ¿no? Pueda decir, qué predicación fea, qué predicación aburrida. A mí me gustaría escuchar uno con poder, que grite y salte. No sé quién me contaba la vez pasada que cuando más gritaba, más poderoso parecía. ¿Quién me contaba? Alguien me contaba esto. ¿No? Que cuando más gritaba, parecía que más poder y saltaba para todos lados. Y decía, qué poder que tiene. No vino, justo. Bueno, no lo voy a mandar de frente, no lo voy a nombrar. Qué predicación fea y aburrida. Su nombre. Ahí necesitan un poquito de inyección pentecostal, ¿no? Se piensan que para predicar hace falta mucho estudio. Que para predicar se necesita mucha preparación en escuelas e institutos bíblicos. Pregunto, ¿puede alguien predicar sin tener una formación académica? Bien, algunos están convencidos, ¿no? En el siglo XVII, o sea, 1700, por ahí, los fariseos de aquella época, de ese tiempo, podían poner a los predicadores que no tenían credenciales adecuadas en la cárcel para mantenerlos callados. Si no presentaban credenciales de una preparación de algún instituto bíblico de aquella época, los podían meter en la cárcel. A una de las personas que le hicieron esto, ¿saben quién fue? Un tal John Bunyan. ¿Quién será? Algunos ya saben quién es, otros no saben. John Bunyan es aquel que escribió un libro que se llamó El progreso del peregrino. ¿Alguien vio la película? ¿Alguien leyó? Bueno, año 1700, Inglaterra, este hombre, John Bunyan, él escribió eso. ¿Dónde lo escribió? En la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Porque hubo un gobernador que decía, ¿quién es este analfabeto granjero que viene a predicar? Y lo denunciaron y lo metieron preso. Y en la cárcel él escribió ese libro. Miren qué tremendo de lo feo, cómo Dios puede usar para hacer algo bueno, porque ese libro es muy útil para enseñar el tema del caminar en Cristo. Los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan los discípulos de Jesús? ¿Lo tienen? ¿Cuántos eran? 12, pero menos uno. Ellos volaron la cabeza de los hombres expertos en ley, en las escrituras. Conocían la Torá, conocían el Tanaj, que es los antiguos libros del Antiguo Testamento. Ellos eran gente de sabiduría, tenían autoridad en las escrituras. Y estos pescadores comunes, sin preparación, con un mensaje tosco, con un mensaje feo, ellos mismos eran feos a los ojos de los tan bien vestidos fariseos, ¿no? Y ellos transformaron, ellos escandalizaron su mundo, su tiempo, su gente, con un mensaje feo. El mensaje era muy feo.
¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ese es el mensaje. Y realmente hoy no se escucha mucho este mensaje. Hoy se escucha un montón de cosas alrededor, pero el arrepentíos está perdido allí. Se escuchan hoy mensajes lindos, mensajes agradables. Es que hoy los sermones que más agradan son aquellos que contienen mucho humanismo, es decir, que lo más importante es el ser humano. Contiene esos cultos, esas predicaciones, mucha espectacularidad, mucho show, hasta se visten con ropas que llaman la atención, mucha risa, hay que pasarla bien, porque la iglesia no es para aburrirse, hay que pasarla bien. Buena musicalización, hay predicadores que inclusive utilizan música de fondo y cuando atacan con alguna frase interesante, levantan los platillos y los bombos para que suene más espectacular. Que esas cosas producen sensaciones muy lindas al alma, muy lindas a la carne. Maravilloso. Si tiene un número de circo y varios payasos tirando fuego de su boca y haciendo cosas hermosas, y es más lindo y me da ganas de ir a la iglesia a escuchar al predicador. Pero lamentablemente aquí nos toca escuchar una predicación fea. En un intento para condenar a estos predicadores feos por predicar el mensaje de un tal llamado Jesús, los líderes religiosos les llamaban los hombres ordinarios sin educación. Así dice que le decían, los hombres incultos, los bárbaros. La única explicación que ellos podían encontrar en su audacia es la que la respuesta era que ellos habían estado con Jesús. A Jesús le decían rabí, que es más que rabino, le decían maestros de maestros. A él sí. Y se preguntaban, ¿dónde se preparó este hombre? ¿No? ¿Quién fue tu maestro? Vamos a leer capítulo 4 de Hechos 4:13. Y no se me duerma porque es una predicación fea. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Por ahí vos decís, yo no terminé la secundaria. El otro dice, yo repetí jardín de infante, o sea que no estudió nada. Dios no me puede usar. Sí, Dios te puede usar. Si Dios te quiere usar, te va a usar. Y hay muchas maneras de estudiar las Escrituras. Esto no quiere decir que no estudies la palabra. Pero a lo que voy es que acá vemos hombres incultos que dice que ellos se asombraban por el denuedo con que hablaban. Quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras, cosa que ellos conocían. También lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Esa era la clave. Acá no son los institutos bíblicos, aquí es estar con Jesús. Y si estás con Jesús vas a poder predicar la palabra. Esa es la clave. Al decir esto acerca de los discípulos, los líderes religiosos les habían hecho sin saberlo, un gran cumplido, porque dijeron, estos hombres son burros, son analfabetos, pero anduvieron con Jesús. Era como un buen cartel que le hicieron, sin querer. Estos predicadores feos habían sido acusados de pasar tiempo con Jesús. No sé si me estás captando. Cuando el mundo te llama lindo, es porque sos igual que ellos. Porque uno cataloga lindo, un chimpancé a un ser humano no lo cataloga como lindo. Me imagino yo, qué feo que es ese bicho, ¿no? Pero un hombre a un chimpancé lo mismo dice. Pero un chimpancé con un chimpancé dice, qué lindo, le dice su idioma, ¿no? Y uno, el ser humano también dice, no, qué belleza el ser humano. En el mundo, a los que dicen lindo, es porque está identificado con el mundo. Como dice el pastor Ochuy, cuando el mundo te premia, o porque estás igual que el mundo, porque sos digno de admiración, el mismo mundo se sorprende que seas igual a ellos.
Cuando el mundo te persigue, cuando el mundo te critica por ser hijo de Dios, vas bien. Cuando el mundo te dice que sos feo, entonces vas bien. Sé cómo te dicen. Lindo, linda, feo, fea. Ellos no pudieron encontrar, estos fariseos, estos líderes, no pudieron encontrar la otra explicación de cómo estos pecadores comunes que nunca habían ido a la escuela rabínica pudieron conocer y enseñar las Escrituras de una manera tan personal y tan poderosa. Entonces, vale destacar esto. De la manera como vos hables de Jesús, señala cuánto estás con Jesús. Si hay poder en tus palabras, si no el poder del grito ni el poder de la espectacularidad, como les dije anteriormente, sino el poder de Dios, significa que estás con Jesús. Si tu mensaje cae a tierra, si tu mensaje es hueco, significa que, bueno, eres muy lindo para el mundo. No, yo a mis compañeros de trabajo no les predico para que no se molesten. No hay que mezclar. Bueno, entonces claro, porque es malo, es feo. No vengas a hablar de eso acá. Su única conclusión fue que este Jesús, a quien los líderes religiosos parecía que no les había podido mantener en la tumba, había infectado a estos hombres. Dijeron, lo matamos a este tipo llamado Jesús. Y esto sigue para adelante. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:1, el apóstol Pablo, este sí ya un hombre preparado, ya este no era un ignorante, no era ningún mediocre, era un hombre muy preparado. Pablo es considerado uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos. Pero fíjense, ¿qué hace Pablo con su inteligencia? 1 Corintios 2:1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo. Dice esta versión, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, al que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez, con temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillitos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Quieren aplaudir al Señor para darle la gloria? Aunque es una predicación fea. Una predicación fea. Esta es una predicación fea para muchos. Y también aquí se cataloga y Dios evalúa cómo te llega esta predicación, este tipo de predicaciones, o las predicaciones que venimos dando, que el pastor Atampis o cualquiera de los predicadores da, ¿no? Que son predicaciones todas feas. ¿Cómo reaccionan los feos ante una predicación fea? Y dice, ay, es maravillosa esta predicación fea, ¿no? Que no es fea para el mundo. Es fea para el carnal. Ahora, si a vos te parece fea, significa que sos muy lindo. Es un trabalengua, pero piénsenlo. Vamos a ir profundizando. Esta no es una excusa para que alguien se mande una predicación superficial. Decían, su predicación fea, sí nomás, entonces, tal, tiene que ser fea.
Esto no es una excusa para una predicación descuidada. Esto no es una excusa para una predicación poco entusiasta y ponerle pimienta cuando uno habla de la palabra de Dios. Esto no es para una excusa para una predicación sin preparación que carezca de contenido y de investigación. No, nada que ver. Si la predicación está vacía, sin sentido, y es solo puro ruido, no importa el volumen fuerte o los gritos que escupa a gran volumen el predicador, el sudor, que acá fácilmente se puede llegar a eso, e incluso la tecnología, las luces, la música, los efectos y hasta humo, no son estos síntomas de que es Dios el que está hablando. Si yo necesito todo eso. Si yo necesito aplaudidores, porque hay iglesias que tienen aplaudidores, ¿vieron? Tienen 3, 4 ahí que está ahí, empieza tipo es el figuretti, aplaudir y todos aplauden atrás. La predicación fea que Pablo expuso es una predicación que apunta al corazón más que a la cabeza. Al alma más que al intelecto. Porque el intelecto siempre está peleándose con la palabra de Dios. Entonces apunta directamente al centro de tu ser. No es la predicación que llena los espacios en blanco en un bosquejo solo para hacer tiempo. No se trata de preparar un mensaje, hay que predicar, bueno, algo vamos a decir. Sino se trata de una predicación que despierte a los muertos. Una predicación que despierte a los que están dormidos, espiritualmente hablando. Porque el Señor le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, vengan vida sobre estos huesos. Con autoridad, con el poder del Espíritu, porque él pudo decir el profeta, huesos, vengan los tendones sobre esos huesos, pero por poder de Dios, porque Dios le mandó. Esto es transformación de vida, palabra del corazón de Dios que cambia al hombre. No las palabrerías, ni los chistes, ni el relleno, sino el mensaje del Evangelio, el mensaje de su palabra con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu, a través de hombres humildes, a través de hombres sometidos a Dios. En otras palabras, el Evangelio de Pablo y la doctrina de la justificación, que sigue de cerca y sin salirse de ella, tienen el poder de hacer hoy en día lo mismo que hicieron en la época de Pablo. El Evangelio es tan poderoso igual que en la época de Pablo. Es igual. El tema es que hoy los corazones están más duros que en la época de Pablo. El tema es que hoy los corazones están más volcados al mundo y a los placeres que en la época de Pablo. Por supuesto, esto demandará a personas que estén dispuestas a correr el riesgo de imitar a Pablo. A pasar por tontos, a pasar por ignorantes, pero en realidad para Dios son sabios. Si los cristianos van a predicar el Evangelio, no pueden esperar estar exentos de vivir el Evangelio. No se puede predicar y no vivir. Y esto va primero para mí. Permítanme dejarles con un par de ingredientes para la receta de una predicación fea. ¿Qué se necesita para una predicación fea? Primero se necesita abrir la Biblia. La Biblia tiene un montón de puro letrita, ni un cosa. Hay Biblias que tienen dibujito, por lo menos algunos está aburrido aunque sean los mapas, mira, ¿no? Que no le gusta leer las escrituras, o por ahí se pone una hojita de paturucito, de condorito ahí adentro y hace que lee y está, ¿qué pasa? No, el Señor no está hablando, dice el caradura. Eso lo ha habido esos casos. Predicación fea es solo un desbordamiento de nuestra relación con Dios. El desbordamiento, una relación íntima con Dios produce una predicación fea para la carne, fea para el mundo, pero necesaria. Es como el medicamento. No sé si alguno vivió en esa época donde te daban aceite de bacalao. ¿Alguien vivió eso? Jorge, yo sabía que Jorge
que te daban eso y te curaba de todo, no sé cómo era, pero dice que te devolvías hasta todo, ¿no? Porque dice que es asqueroso. Pero lo feo es bueno. Ahora me dieron otra receta, no sé quién era que... Tengo amnesia, no me acuerdo las cosas, me acuerdo lo que me dicen, pero no sé quién me lo dijo, que hay que tomar ajo con limón. ¿Quién me dijo eso? ¿Vos? ¿Quién fue? Ajo, limón, ¿quién nos contaba? El mismo que me dijo del coso que yo no lo quería mandar al frente. Marcial era. Pero está niña. Me decía, no, vos lo que tenés que tomar un poco de ajo y limón, me decía, y darle. Con ese te queda primero, de primera. O sea que los remedios feos son los que producen cosas buenas, ¿no? Debemos conocer a Dios y su corazón antes de poder hablar de Él. Nadie puede hablar de Dios si no le conoce. Esto requiere que pasemos tiempos a solas con Él, recostarnos en cierta manera, diciéndolo de una manera poética, recostándonos en su pecho como Juan, ¿se acuerdan? Escuchar su corazón. La predicación fea siempre predica la palabra de Dios. Esas predicaciones que por ahí alguien está escuchando, alguien que del Evangelio Light, dice, no, yo quiero escuchar una predicación que me motive, que me levante, que diga que tú eres un campeón. Y de repente escucha BBN, que están leyendo las Escrituras, no, este es muy aburrido, cambia, ¿no? Porque hay programas de BBN que solamente leen las Escrituras, es maravilloso. Solamente te leen Timoteo capítulo 1, capítulo 2, y te lo leen o sea, está muy bien hecho. Y es cómo te alimenta, o sea, las cosas feas, lo feo nos encanta, ¿no? La predicación fea siempre predica la palabra, no solo acerca de ella, no solo puntos y principios, sino esto dice el Señor. Eso es lo que se predica, esto dice el Señor. Amados, nuestra autoridad no está en nosotros mismos, sino en el mensaje de Jesús que predicamos. La autoridad no está en nosotros, sino en Jesús. ¿Ustedes escucharon ese texto que dice, airaos pero no pequéis? Siempre pensamos que el Señor nos da permiso para enojarnos, para tirar, romper todo, ¿no? En realidad, lo que está diciendo allí, dice, aírense con la ira de Dios, con la ira santa de Dios. Es la ira de Dios, pero no pequen ante esa ira. Por ejemplo, el celo santo. Por proclamar, por confrontar con el Evangelio, por enseñar, por exhortar. Eso produce ira. Cuando alguien habla mal de Dios, debe producir ira. Cuando alguien execra o rebaja el Evangelio, debe producir ira. Esa es la ira que Dios dice. No habla de que se nos quemó el coso, los chinchulines y tiramos todo, rompemos todo. No dice eso. Habla de la ira de Dios. La predicación fea es una demostración del poder del Espíritu. La predicación fea produce cosas que no se ven. La predicación por ahí linda produce gente saltando, gente cayendo, tirando espumarajo por la boca, pero nadie cambia. Siguen siendo adúlteros, ladrones, mentirosos. Pero la predicación fea es silenciosa. La predicación fea es demostración, es exaltar a Cristo y no estar demostrando la sabiduría que tiene el predicador. Esto no es una competencia de quién predica mejor. Y probar. No, yo no voy porque, no predica el pastor, entonces no. Algunos dicen al revés, hoy no predica el pastor, entonces voy. ¿No? Pero eso es un error. Casi rayando el pecado, ¿no? Porque es como idolatría. Porque Pablo dice quién es Pablo, quién es Apolo, quién, ¿no? No se trata del volumen o el estilo. Yo tengo un estilo y trato de no copiar a nadie. Por eso me pega una cosita, pero trato de no copiar a nadie. Porque ahí vieron que predicadores, anduvo con tal pastor, anduvo con tal evangelista, ¿no? Y hablan todos igual, ¿no? Y alabados a Dios, dice, anduvo con el puertorriqueño, ¿no? No, se trata de depender del Espíritu Santo y hablar lo que Dios dice. Aunque esa predicación fea produzca que un montón de gente se levante y se vaya. Aunque esa predicación fea produzca que mucha gente se duerma. Bueno, quizás el Señor le está hablando en sueño. Puede ser. Una predicación fea es una adoración como danzar ante el Padre, ante Dios. Es como una exaltación. Él es el público.
y las personas que están escuchando, Él es el público, no la persona que están escuchando. Eso quise decir. Él está escuchando lo que estamos hablando. Él está escuchando la respuesta de tu corazón. Una predicación fea debe ser auténtica, debe ser real y humanamente cruda. Al pecado se le llama pecado. Y punto. A la maldad, maldad, aunque se ofende. Hay gente que se ofende y hay gente capaz de matar porque le digan que es un pecador. Eso puede suceder. Se trata de demostrar no de demostrar quiénes somos realmente. Por ejemplo, levantar la manga y mostrar las cicatrices, las debilidades, el fracaso que una persona puede estar pasando, pudo haber pasado. No se trata de decir, no, me toca predicar, entonces soy el number one. Ahora, y yo exhorto todo para allá. Pablo, cuando predicaba, él decía cómo se sentía. Decía, derribado, ¿no? Mano destruido. O sea, él estaba diciendo, muchachos, me está pasando la 1001, oren por mí. Necesito que oren por mí. Él mostraba su debilidad. Dice, me presenté ante ustedes con temblor, con debilidad. Muchas veces pensamos que el predicador es una especie de number one, que está todo bien y toda la gente lo toca y recibe la unción. Son pavadas postmodernas de la iglesia emergente de estos últimos 30 años. Es una mentira eso. Y yo les hablo con autoridad porque conozco casi de toda la vida la iglesia y sé cómo fue cambiando, se fue torciendo el concepto de la iglesia que según la palabra de Dios nos indica que debemos vivir. Mostrar cómo estamos. Ministrar, cuando ministre la palabra de Dios, de tal manera que el reino de Dios fluya en tu vida. Que traigas vida. Alguien dijo por allí, algún teólogo dijo que los predicadores son sanadores heridos. Vez pasada alguien también me contaba un testimonio y realmente solo esa persona se respondía porque decía, yo he pasado un montón de pruebas para ser consolados por Dios, para poder consolar a otros. Y eso es lo que dice la Biblia, que tenemos el ministerio de la consolación. Pasamos situaciones, pasamos pruebas, pasamos dolores para poder consolar a otros. Una predicación fea se ríe de nosotros mismos. Amados, el humor es la humildad con una sonrisa. La risa es bueno sonreírse. Tomamos muy en serio a Dios. Y nosotros no somos nada sin Él. Yo diría, no somos nada. Él es todo. Tenemos que tomar muy en serio a Dios. Y somos nosotros mismos el mejor material que tengamos para ilustrar nuestros sermones. Yo muestro mis debilidades, yo muestro quién soy y digo, miren, yo me muestro como ejemplo, yo sin el Señor no soy nada. Yo la vez pasada le contaba a un amigo, a un matrimonio amigo, le contaba esto. Le decía, sin Cristo sería el peor de los tramposos, el peor de los sinvergüenza. Te asustarías de mí si supieses qué sería yo sin Cristo. Re atorrante. Y para eso me perfilaba. Como si vieron que dice la palabra que el impío tiene sagacidad para el mal, tiene astucia. Yo tenía eso. Era rapidísimo. Para hacer maldad y hacer trampa era especialista. ¿Cómo cambia Dios, Señor, no? Contamos historias, los predicadores contamos historias personales, ridículas, que ponen de relieve nuestras debilidades y mostramos la necesidad de su gracia. Yo muestro a Cristo, ustedes me ven a mí y se dan cuenta de la diferencia que hay. Y eso causa gracia, ¿no? Causa risa. Pero también estoy mostrando la necesidad que yo tengo de su gracia, como ustedes. La risa es algo bueno. La risa es una medicina, dicen por allí. Y es bueno reírse. Es bueno reírse de ridiculeces que a veces, como por ejemplo, alguien puede llegar a decir, ¿no?
estoy pasando problemas, ¿será que Dios sabe lo que me está pasando? Eso causa gracia. Y debiéramos decir, la verdad que qué buen chiste, ¿no? Y esa ironía nos muestra realmente cuán grande es Dios. Y respondemos, no, la verdad que sí, Dios sabe. Claro que Dios sabe. Predicación fea. Predicación fea hace el llamado a la gente a que vengan a Cristo. Punto. No a que vengan a ver al pastor, no a que vengan a ver al conjunto internacional intergaláctico de que grabó su número 1000 de CD, no a venir a la iglesia tal que tiene tal unción especial, sino a Cristo. Predicamos con el peso de la eternidad en la balanza. Es muy fuerte esto, mis amados. Las personas deben ser llamados a decidir qué van a hacer con sus vidas. O mejor dicho, qué van a hacer con su muerte. Yo quiero tomarme estos minutos que me quedan para traerlos a una reflexión. Olvídense del reloj por un minuto o varios minutos. Olvídense del reloj. En definitiva, hace 6 años que estamos aquí en Casa de Oración y los hermanos volvieron a su casa tranquilo. Por ahí se les complica un poquito, pero están de vuelta aquí, significa que está todo bien. No me voy a extender demasiado. Pero una predicación fea es la que te muestra la cruz del Calvario. Una predicación linda es la que te muestra a vos mismo como el gran rey, o el hijo del rey, o el gran super yo. Entonces, los predicadores, los pastores o los maestros, nos preguntamos esto. Y yo la vez pasada, hablando con un amigo también, se me ocurría hacer esta pregunta. ¿Qué puedo hablar al pueblo? Porque no se trata solamente, como decía uno de los pastores de Casa de Oración, de armar lindas series de prédicas. Las series son maravillosas, a mí me encantan las series y es algo que lleva mucho trabajo y lo intento hacer. Pero no se trata tampoco de armar series por armar, sino ahora nos toca el punto 2, el punto 3 y estoy aprendiendo, sino se trata de que el mensaje llegue al corazón y te transforme, y nos transforme. Ahora la pregunta que yo le hacía a este amigo, ¿qué tipo de mensaje usarías si pudieses viajar, meterte en la máquina del tiempo? Y pudieses viajar al día 29 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, capital federal. Y tenés delante tuyo, tu público, es un público muy grande, más grande que este, donde tenés 194 almas, que son jóvenes, todos llenos de vida, con todos sus proyectos y anhelos y un montón de cosas, pero vos sabés, porque como viajaste en el tiempo, sabés lo que está por pasar, es el día 29, acuérdate, 29 de diciembre de 2004 y tenés delante de tuyo 194 jóvenes. Y vos sabés que el día de mañana se les terminará la vida en un auditorio de rock llamado Cromañón. ¿Qué predicación le darías? ¿Qué le dirías? ¿No? Dios te quiere prosperar, ¿no? Pacta con Dios. ¿Qué le dirías? ¿Qué les diría yo en esta noche a ustedes, no? Y son mensajes feos que vos les tenés que decir a alguien, mañana vas a morir. ¿Y tu alma dónde irá? Y es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Yo les digo en esta noche, quizás mañana vas a morir. ¿Y tu alma dónde irá? Ya no se trata de tu vida hoy, ahora. Ya no se trata de tu trabajo, de tu auto, de tu relación sentimental, de tu salud. Se trata de tu vida eterna. Y ese es el mensaje que debe importar. Ese es el mensaje feo que a nosotros nos debe interesar. Y ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Permítanme contarle otra cosa.
quiero leerles una crónica policial. ¿Vieron que crónica policial? Antes era como, mirá lo que pasó, ¿no? Ahora todos los días. No sé si les pasa que se les mezcla. Las chicas que mataron, ya no sé quién, Candela me quedó, después es un abanico de nombres y de edades entre los 17, 18, 20 años de chicas que mataron, ¿sí? Les pasa que ya no saben, dice el caso tal, ya no saben cuál es. O el caso del hombre que mató a su esposa, ya no se sabe cuál es. Pero este es un caso puntual que quiero que me escuchen. Una crónica policial del año 2002, aquí en Buenos Aires. El título se llama Fuga y muerte en el barrio Pablo Podestá. ¿Alguien conoce dónde queda Pablo Podestá? Queda para el lado de San Martín. Bueno. El periodista de la redacción Clarín miente, pero acá en este caso no miente, nada, es un chiste, Carlos Galván. Finalmente dice, no hubo sobrevivientes. Ayer, tras agonizar durante 12 horas, murió el único de los 3 asaltantes que habían sido sacados con vida del auto que atropelló y mató a 3 amigos, que revisaban el motor de un coche estacionado en una esquina de Pablo Podestá. Así, en total fueron 7 los muertos relacionados con el mismo hecho. El primero había sido un policía que custodiaba un supermercado y que fue baleado cuando intentó impedir que los ladrones robaran ese comercio. Según informó la policía, entre las ropas del ladrón que murió ayer se encontraron un papel que indicaría que éste se encontraba en libertad condicional. Ayer en la comisaría, dice ese diario ese día, de Eufrasio Álvarez, es la que tiene jurisdicción en el lugar donde sucedió el accidente, dijeron que ni el Servicio Penitenciario Federal ni el bonaerense aún habían confirmado si este asaltante estaba realmente gozando de ese privilegio de libertad condicional. También desconocían por qué delito había sido condenado. De lo que no tenían duda ayer los investigadores era sobre cómo sucedieron los hechos. El sábado a la tarde, escuchen esto, ¿qué día sucedió? Un sábado, como hoy. Un Honda Civic Bordeaux, que había sido robado un día antes, se detuvo frente a un supermercado de Ituzaingó. Apenas sus 3 ocupantes se bajaron, le dispararon a Antonio Enrique Rojas, un suboficial retirado de la Federal que trabajaba como custodio. Después agarraron la pistola de 9 milímetros del policía y robaron el supermercado, o sea, unos mafiosos terribles. De ahí los ladrones salieron volando y el que manejaba era Héctor Telechea, de 23 años. En el asiento del acompañante iba Matías López Lezama, 20 años, o sea, las edades, fíjense, que es a quien se le encontró el papel que indicaba que estaba en libertad condicional. Sentado atrás estaba el tercer asaltante, un muchacho de 17 años. O sea, todos jovencitos. De acuerdo con la policía, tras ese robo, los ladrones asaltaron otros 5 comercios de la zona. O sea, seguían asaltando. Y a las 19:50 intentaron robar una estación de servicio del Palomar, pero apareció un patrullero y debió escapar. Entonces la policía empezó a perseguirlos. Los ladrones tomaron por avenida Márquez y luego doblaron en la calle Pérez Galdós. El patrullero, más lento que el Civic, empezó a perderlos. ¿Me siguieron hasta ahí la noticia? La voy a contar, hago un paréntesis, le cuento otra historia, como una película, vieron que muestra una imagen y en otro lado pasa otra cosa, en el mismo tiempo. ¿Me ubican? Bueno, también, ¿no? Media fea la predicación, pero bueno. Mientras tanto, esto no es la crónica, esto lo cuento yo. Mientras tanto, dentro de una casa, a pocos metros de lo que estaba pasando, un padre cristiano tenía un altercado con su hijo rebelde, quien no quería ir a la iglesia con él ese día. Vaya, venía que no quería ir a la iglesia. No, que yo no voy, que te venís conmigo a la iglesia. No, que yo no voy, que yo quiero ir a comer con mis amigos, vamos a comer pancho, comer un cumpleaños, el cumpleaños de 15. Así estaba. Y este varón le decía, no, vamos a ir a la iglesia. Acá el que manda soy yo. ¿Cuánto tenía este chiquito? 16, 17 años. Acá el que manda soy yo. Y acá interesante, ¿no? Además, no sé quién manda en tu casa, si tus hijos o vos. Ese le queda para otro día, ese continuará para otro estudio.
Pero tremenda la actitud de este padre cristiano. No, y dice que este padre cristiano se estaba bañando y el otro refunfuñaba, no, y me voy a ir, y que se fue hasta la puerta y que se iba y entraba, y que medio como que quería irse, pero tenía miedo que el padre le iba a sacudir. Entonces volvía para adentro. Y como no escuchaba nada, el padre estaba bañando, dice, quizás se me ganó y se fue. Y yo después cuando vuelva lo voy a agarrar. Pero no, se quedó ahí quietito. Ese padre es nuestro hermano Carlos, el hermano de María y de Adrián. El hijo de Dan, el chico que vivía acá al lado. En ese momento tenía 17 años. Volviendo a la crónica policial. Casi en la esquina de Pérez Galdós y Samuel Morse, en Pablo Podestá, hay un kiosco. Kiosco a la que quería ir el hijo de Carlos, el sobrino de Mari, mi sobrino. Carlos Flores, 19, había ido a comprarse un pancho. Y el hijo de Carlos quería decir, vamos a comer pancho. Y el padre le decía, no, a la iglesia. ¿Vieron, amados, cuando el padre tiene que decidir y el hijo quiere decidir? No sé quién manda, ¿no? Lo habían acompañado su amigo Emanuel Barreto, 16. ¿Qué edad? 16, no sé si alguno tiene hijo de 16. Lucas Díaz, 15. Y esa noche los tres planeaban, después de comer unos panchos, ir a un cumpleaños en Tortuguita. De repente aparece otro joven, Carlos Sousa, 23, que vive enfrente del kiosco y vio a los chicos y fue a cruzar a saludar, a tomar una coca. Un instante después, volviendo al raíz delictivo que venían haciendo estos tipos, pasó por ahí Norberto Bonifacio, 24, con su Chevrolet 400, paró y se bajó. Ah, no, este es otro amigo. Charló un par de minutos y cuando intentaron irse, viene alguien con el auto. Para ahí. Dice, vamos en el auto. Y cuando intentan irse, el auto no arrancó. Bonifacio abrió el capó del auto para ver qué pasaba. Carlos Flores y Emanuel Barreto fueron a ayudarlo. Estaban todos metidos dentro del coso, tratando de hacer andar el auto. Y Lucas Díaz estaba en la vereda, cuando de repente escuché que Sousa gritaba, ¡guarda! Vi que un auto venía a toda velocidad, zigzagueando hacia nosotros. Entonces de Sousa corrió, me dio un empujón y los dos caímos en la vereda. Solo nosotros nos salvamos. ¿Qué pasó? El Civic atropelló a los tres muchachos. Los tres muchachos estaban revisando el auto que no andaba. Vale aclarar que el sobrino de mi esposa, el hijo de Carlos, es mecánico. Que el primero que tenía que estar ahí revisando el auto era él. Ambos autos dieron un par de trompos y se detuvieron. Cuando la gente fue a ayudarlo, Bonifacio y Flores estaban muertos. ¿Saben cómo estaban? Partidos por la mitad. Una parte por allá, las piernas por allá. Y ese hijo se quedó congelado. Papá, me salvaste la vida. Es otra historia si sigue el Señor, si no sigue, eso es otra historia. Pero lo que voy, mis amados, hay un mensaje que dar. Hay cosas que caen en maduro. El mundo está como está. Uno dice, no, mi hijo, yo confío en el Señor, ¿no? Sí, vos confías en el Señor, pero los hijos del diablo los maneja el diablo, los que están por allá alrededor. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y yo doy gracias a Dios por mis hijos que están en el Señor y que están creciendo y están entendiendo un montón de cosas y que entienden que nosotros somos sapo de otro pozo en este mundo. Es así. Y este es un mensaje feo. Es una vida aburrida, es una vida fea ser cristiana. Ser cristiano. Ese mismo mensaje que le dirías a esos jóvenes que al día siguiente iban a morir en Cromañón. Yo tuve un compañero de trabajo que estuvo en Cromañón y él quedó medio traumado con eso que pasó. Y decía que los chicos, dice que en las paredes las uñas quedaron clavadas. Querían salir. Querían salir por la pared de la desesperación. Cuando uno empieza a ahogarse, cuando la oscuridad y el calor del fuego, es un infierno eso. Pero el infierno iba a venir después. No sé si a algunos de ellos se les predicó. Yo sé que semana anterior estuvo el grupo Rescate tocando. No sé si les habrá predicado a los jóvenes. O si les habrá cantado, si quieren, están buscando lío, búsquenme a mí, no sé.
No sé si entienden, mis amados, lo que les quiero decir. Hoy no se predica el Evangelio. Este mensaje tan feo. Vamos a leer Ezequiel, y ya estoy terminando, capítulo 18, 1. Lo voy a leer acá directamente, porque es un poquito largo, lo voy a leer de acá. Ezequiel, escuchen la palabra, porque es importante. Ezequiel 18, fíjate lo que dice. Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peca, esa morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni le rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objeto entregado en garantía por deudores pobres, no le roba a los pobres, más bien le da de comer a los hambrientos y le da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto, es imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor. Pero supongamos que este hombre tiene un hijo, este hombre bueno, tiene un hijo adulto que es ladrón, asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás hubiera hecho. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarle que recuperen su garantía, rinde culto a ídolos, comete pecado detestable y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador, dice Dios? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a hacer todo lo malo, ¿no? Vamos a sintetizar. Ese joven vivirá, dice el Señor. Aquí cae por tierra totalmente esa doctrina de la maldición generacional. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que está claramente dejando en evidencia es que tanto el padre como el hijo como el nieto recibieron el mismo mensaje de parte de Dios. Cada uno responde como quiere. ¿Se entiende, no? Entonces, nosotros a nuestros hijos, mientras están bajo nuestra tutela, debemos, miren, bajo como sea, llevarlo al Señor. Pero cada uno decidirá. Cada uno decidirá qué hacer. Porque puede estar dentro de la iglesia, pero está luchando y yo no quiero saber nada con esto. Bueno, eso cada uno decidirá. ¿Por qué? Porque es una predicación fea para él o para ella. Termino con esto. La gente perdida es la que más urgente necesita escuchar este mensaje. Necesita recibir, aceptar la salvación que Dios ofreció y ofrece. Comenzó hace 2000 años hasta el día de hoy. Y se obtuvo en el Monte Calvario. Arrepentite, ese es el mensaje. Ese es el mensaje feo. Y la buena nueva, la buena noticia es que hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Dios te está llamando. El tiempo se acaba. O sea, ablande tu corazón o endurezca tu corazón. El tiempo se acaba. Dios te amó. No es que Dios te ama. Dios te amó y su amor sigue. Porque de tal manera amó. Y te lo demuestro. Y Él te lo demostró en Cristo. Y se debe hacer mención en los púlpitos de la gravedad extrema que muchos están viviendo. Y se debe hablar de algo tremendo que está por suceder. Y es que Jesús vuelve. ¿Cuándo vuelve Jesús? Pronto. No sabemos la fecha, no sabemos la hora. Pero según las señales dadas por el mismísimo Señor, se puede saber que estamos más cerca de lo que pensamos.
No puede ser coincidencia que tantos eventos que se hayan cumplido alrededor del mundo se estén cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. No es coincidencia. Y este es un mensaje feo hacia el mundo, porque dicen, ustedes hablan del fin del mundo, ustedes no aman la vida o quieren asustar a la gente. Claro, es un mensaje feo, pero es un mensaje verdadero. Uno de los eventos preanunciados está relacionado con los judíos, el pueblo de Israel. Y el lugar geográfico donde ellos hoy están es el lugar donde les pertenece según la Biblia. ¿Ustedes sabían que Argentina le iba a ceder territorio a Israel para que establezcan su reino sionista? En la Patagonia iba a ser Israel. Otros habían ofrecido, creo que en África, en alguna parte de Europa también. Pero volvieron a su lugar de origen, donde Dios dijo. Amados, atención con esto, atención con las noticias que giran en torno a ellos, lo que hoy contaba el pastor. Miremosla bajo el prisma de la profecía bíblica. Israel es el reloj de Dios, Israel es el punto de referencia para todos los eventos que van a desarrollarse. Miren hacia Israel y van a ver cómo se está cumpliendo las Escrituras. Miren hacia Israel leyendo las Escrituras. Desde mayo del 1948 la higuera comenzó a florecer y es a partir de ese año que entramos en la recta final de la historia presente. Nuestro Señor Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amados, amada iglesia, queridos míos, todo va encajando perfectamente conforme a las Escrituras. Se cumplió y se está cumpliendo perfectamente. Lo que nos está diciendo con plena certeza que Cristo viene pronto, por lo que es necesario que estemos a cuenta con Dios. ¿Cómo sería una predicación linda entonces? Y pues sería una predicación que agradaría enteramente a la carne. Consecuentemente, con un tipo de música que agradaría a la carne, con programas que agradaría a la carne. Mas una predicación fea es la que produce la salvación eterna. Por eso dice una palabra tan fea, tan negativa, como dice el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¡Qué predicación fea! Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué situación fea! Toda la gente anduvo por sus caminos lejos de Dios, y el único que realmente ama a Dios, al Padre, como nadie lo ama, fue muerto, colgado en un madero. ¡Qué situación fea! ¡Qué terrible! ¡Qué feo todo! Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es un mensaje totalmente feo para aquellos que rechazan, pero hermoso para aquellos que aceptan. Es un mensaje maravilloso para nosotros. Así que, amados, no bajemos el nivel del mensaje. No bajemos el nivel de nuestro estándar de vida. Nuestra vida no se debe acomodar al mundo. No nos copiemos el mundo. Diferenciémonos lejos del mundo. Oremos. Señor, te pido perdón, Padre, porque intenté dar tu palabra, Señor. Ni yo soy digno, nadie, de abrir las Escrituras. El digno solo fuiste tú, Señor, cuando te paraste y dijiste, esta palabra se ha cumplido hoy entre vosotros. Tú eres el verdadero, Señor. Todos nosotros, Padre,
descarriados sin ti, Señor. Padre, separado de ti nada podemos hacer, Señor. Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Es hora de renunciar al pecado, es hora de abandonar nuestra soberbia, nuestro orgullo y rendirnos a los pies de Cristo para comenzar a vivir una nueva vida. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a los que se han convocado, los que no han podido venir, los que no quisieron venir, Señor. Tú les sigas hablando, aún por medio de esta grabación, Señor. Tú puedas seguir hablando al que está escuchando. Habla a su corazón, Señor. Es tiempo como nunca de volverse a Dios, porque el tiempo se acaba. La hora está avanzada y se viene el momento más oscuro para la humanidad. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de Argentina, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.